Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. En esta ocasión vamos a conversar con el destacado economista, doctor Pablo Lucio Paredes. Doctor Pablo Lucio Paredes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Un gran gusto, Jacinto, conversar a los tiempos contigo y un saludo a la gente que nos escucha. Un gran gusto. Sí, igualmente muy grato conversar después de varios años y analizar la situación económica del país. Doctor Pablo Lucio Paredes, ¿qué, ¿cómo mira usted este proyecto de ley para la defensa de la dolarización que fue remitido por el gobierno al Congreso hace algunos días y ha empezado ya, ahora sí, su trámite en la Asamblea? Mira, es absolutamente necesario si queremos seguir estando claros que queremos estar dolarizados y hacer cosas y no hacer las cosas que le pueden hacer daño a la dolarización. Y por eso el proyecto de ley tiene dos aspectos. El uno tiene que ver con el prohibir que el gobierno pueda tomarse los recursos en particular del sistema financiero en el Banco Central, primera cosa. Y el segundo tema es el de no permitir que el Banco Central pueda manejar una billetera electrónica sin respaldo. Esos son los dos temas, depósitos y billetera electrónica. Precautelar el recurso que tiene el Banco Central en sus reservas, pero ahí tiene recursos también de prefecturas, las alcaldías y recursos de los bancos. Mira, hay recursos varios y la idea es que el gobierno no pueda tomarse los recursos de otros sin, digamos, sin algún mecanismo en que ellos autoricen a que pueda hacerlo, ¿no? Entonces la ley, mira, lo que dice es, el IES tiene su dinero ahí, el sistema financiero, etcétera. Entonces veamos el caso del sistema financiero. Es una cosa de sentido común, muy sencilla. Mira, Jacinto, cuando tú, yo, la gente que nos escucha, va al banco y deposita, digamos, $100. El banco, y digamos, en un depósito a plazo. Entonces, esos $100 el banco 70 le presta a alguien y los 30 los guarda. ¿Por qué los guarda? Los guarda por respaldo, por tranquilidad, para generar confianza, etcétera, por mil razones, ¿no? Y entonces una parte de esos 30 van al Banco Central, no todos los 30, pero una parte de los 30 van al Banco Central. Ojo, entonces es dinero tuyo, mío, de la gente que nos escucha, que a través del sistema financiero acaba en el Banco Central. Obviamente no acaba a nombre tuyo ni mío, pero a través del sistema financiero es dinero nuestro. Dinero que nosotros no dijimos le quiero dar al gobierno, nosotros dijimos le quiero dar al sistema financiero que una parte lo preste y una parte lo guarde. Entonces, eso que guarda el banco en el Banco Central, el gobierno no se lo puede tomar. Si es mío, es del sistema financiero, está depositado por seguridad en el Banco Central, el central no puede tomarse. Entonces hay gente que dice, no, pero sí puede tomarse, porque en el momento que llega al Banco Central ya se vuelve parte de una masa de dinero de que dispone el Banco Central. No es así. Es un dinero del sistema financiero, punto. Ahora, también hay gente que dice, bueno, pero si tenemos una crisis económica, ¿el gobierno puede tomarse ese dinero? No, tampoco. Si el gobierno quiere tomarse dinero mío, tiene que ir a la Asamblea Nacional, decir, estamos en situación de crisis y yo quiero cobrar un impuesto. Y entonces, a mí me guste o no me guste, yo pago ese impuesto para ayudar al gobierno. Pero no es que el gobierno encuentre una plata nuestra y del sistema financiero en el Banco Central y dice, yo voy y me la tomo porque estamos en crisis. No, no funcionan así las cosas, ¿no? Creo que por sentido común no tiene ningún sentido que el gobierno pueda tomarse ese dinero. Esta ley, bajo lo que está expresando usted, economista, sería un golpe letal a la candidatura de Andrés Arauz, que ya no tendría de dónde dar los $1,000 al millón de familias. No tendría de dónde, a no ser que el gobierno tenga dinero. Si el gobierno, no el tuyo y el mío, Jacinto, sino dinero, el gobierno, el Banco Central, pues puede coger y puede utilizarlo, por supuesto. Y el gobierno también puede acercarse, no sé, a las prefecturas, a las alcaldías y a otros y decirles, vea, ustedes tienen una plata en el Banco Central que no están usando, présteme. No puede tomarse porque le da la gana, pero decir, présteme ese dinero, ¿no? Y el gobierno puede, por último, si quiere endeudarse, puede hacer mil cosas, pero no puede tomarse el dinero de los demás
dinero que no puede tomarse así porque sí. Eso es lo que trata de hacer la ley, quedar claro en eso. No puede tomarse el dinero del sistema financiero y de los ciudadanos. Si quiere dinero de los ciudadanos, vaya al Congreso y pida impuestos o vaya y endeúdese, lo que sea. Es decir, entonces que sí podría el gobierno acceder a la plata que tiene en sus reservas el Banco Central, pero mediante préstamos y que estén garantizados los pagos. No, solo puede tomarse la plata que es suya, la propia del gobierno que está en el Banco Central. Si es del gobierno, el gobierno puede utilizarlo, por supuesto, sin pedir permiso a nadie. ¿Sí? Lo que yo te digo es que si eventualmente hay plata de un municipio y el gobierno le dice, mira, yo necesito, te voy a dar a ti un bono y tú préstame, bueno, eso es un arreglo entre el gobierno y el municipio que puede darse, pero con el sistema financiero no puede darse porque yo no estoy autorizando a través del sistema financiero, digamos, el sistema financiero no está autorizando a que el Banco Central utilice. Entonces, por eso es importante la ley para decir muy claramente, ese dinero no se toca. Hay muchos economistas también que dicen que esta ley es para privatizar el Banco Central. ¿Esto es cierto o no, doctor Pablo A Lucio ver, Pérez? haber dado la necesidad de precautelar ese dinero, digamos, de los demás también, pero hablemos sobre todo del sistema financiero, ¿no es cierto? Que además es la mayor parte del dinero. Para precautelar ese dinero, uno. Dos, para evitar que el Banco Central pueda emitir una billetera electrónica que sería una billetera falsa. Para evitar esas dos cosas, la ley dice no se puede lo uno y no se puede lo otro. Pero luego la ley dice, bueno, ¿y qué tal si es que el directorio del Banco Central es un directorio como es el actual, compuesto todo por miembros del gobierno, ¿no? Y que el presidente de la República les llama a los miembros del gobierno y les dice, vea muchachos, busquen la manera de cogerse esa plata y darme, ¿no? ¿Qué van a hacer los miembros del Banco Central? Lo que van a hacer es buscar mil maneras para coger ese dinero y darle al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, dado esas dos limitaciones, la ley dice, lo más sensato para evitar la llamada del presidente de la República, ¿no es cierto?, es que haya un directorio de gente independiente, autónoma, que pueda decirle al presidente, vea, siento mucho, yo no puedo darle esa plata porque la ley no me lo permite, ¿no? Esa es la razón, digamos, del planteamiento de la autonomía del directorio, es para que no reciba órdenes y llamadas del presidente, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿para qué sirve la ley, esas prohibiciones en la ley, si mañana el directorio es del gobierno y se dejan nomás ordenar por el presidente? ¿Y la plata del Seguro Social se asegura o se corre el riesgo de que también colapse el Seguro Social? No, también obviamente la idea de la ley es que la plata del Seguro Social, igual que la plata del sistema financiero, esté blindada, que el gobierno no pueda tomarse ese dinero. ¿Por qué? Porque simplemente el Seguro Social tiene depositado el dinero en el Banco Central, pero no le está diciendo al Banco Central que el Banco Central es el dueño, no le está diciendo que el gobierno puede tomarse esa plata, está diciendo vamos a precautelar. Por eso este concepto de los cuatro balances, que la gente podría decir, chuta, qué cosa complicada, es cuatro balances, que es eso, algo muy sencillo, es tener varias, imaginémonos de esa manera, tener varios compartimientos en el Banco Central, ¿no es cierto? Varios compartimentos en el Banco Central, donde en el uno está el dinero del sistema financiero y está cuidado, en el otro está el dinero del IES y está ahí para el IES, para nadie más, etcétera. Es decir, como hacer como bóvedas, como compartimentos de cada uno, digamos así. Esa es la idea. Pero ahora lo que se tiene el temor es que de pronto el Banco Central volvería a ser lo que fue hace muchos años antes del feriado bancario y el Banco Central sirvió para salvar a la banca, pero bueno, ahora la banca está más fuerte que nunca, no creo que corra peligro de caerse, Pablo Lucio. Mira, hay una cosa que sucede en todas partes del mundo y que está muy mal, al menos yo siempre he criticado eso aquí y en todas partes del mundo, es que no hay razón para que el Banco Central esté salvando a los bancos. El banco bueno sigue y el banco malo tiene que cerrar, obviamente encontrando mecanismos para precautelar el dinero de la gente que menos tiene. Por eso, por ejemplo, hay el COSEDE, que es el seguro de depósitos, ¿no? Que cubre hasta un cierto monto, porque la idea es decir, bueno, si un banco quiebra, al menos a la gente que tiene hasta un cierto nivel, ¿no? La gente de menos recursos, le protegemos su dinero. Es una decisión de la sociedad, pero salvar a los bancos y a los banqueros no tiene ningún sentido. Y en ese sentido, esta ley no dice nada al respecto, no está diciendo hay que salvar a los bancos. No, no, no. Ojo, lo único que está diciendo es
que el dinero de los bancos en el Banco Central, el gobierno no se lo puede tomar. Eso está muy claro, entonces sí, es muy pertinente la explicación del economista Pablo Lucio Paredes. Esta ley entonces debería, si, con ciertas observaciones, correcciones, pasar en la Asamblea. Yo creo, habría que chequear el texto exacto. Yo no me he leído así palabra por palabra para ver si está bien redactado, mal redactado, si hay cosas que cambiar. Yo lo que estoy conversando es el concepto general, ¿no es cierto? Si la Asamblea considera que hay cosas que hay que cambiar, hágalo, por supuesto. Por eso mismo decíamos hace 2 semanas, un mes, 2 meses, que no tenía ningún sentido que el impida que esa ley llegue a la Asamblea, digamos, al Pleno de la Asamblea, digamos, a los asambleístas. Pero lo que tenía que suceder es lo que ha sucedido ahora, que va a la Asamblea y obviamente los asambleístas tienen derecho a cambiar cosas, etcétera, a hacer lo que sea. Ojalá, obviamente, manteniendo el espíritu fundamental de la ley, que es lo que acabamos de conversar, y dentro de eso, si hay cosas que mejorar, mejórenle, por supuesto, por supuesto. Estamos conversando en vivo con el economista Pablo Lucio Paredes. Economista Pablo Lucio Paredes, ¿qué, qué puede hacer el nuevo gobierno para reactivar la economía del país luego de esta crisis agudizada por la pandemia? Mira, mira, Jacinto, hay dos maneras de mover una economía. La una es una manera artificial y que no dura. No, artificial y que no dure. Es como si yo te digo a ti o le digo a mi familia o los que nos escuchan les dicen a sus familias, vean, no se preocupen, no hay problema, aquí vamos adelante con todo. ¿Y cómo vamos a ir adelante? Pues vamos a sacar plata, vamos a raspar la olla en todos lados, vamos a sacar plata de los papás, vamos a sacar plata de los hermanos, vamos a endeudarnos como locos y con eso vamos adelante. Es una manera sana. Obviamente no es una manera sana, evidentemente no lo es, ¿no? Porque tú sabes que eso no dura. ¿Cuál es la manera sana de sacar adelante una economía? Primero, generar confianza, Jacinto. Eso es lo primero. ¿Cuál es hoy la gran preocupación en el Ecuador? De si vamos adelante o no con la dolarización. Entonces, lo primero que deberíamos decirles a los ecuatorianos del próximo gobierno, vea, desde el 24 de mayo del 2021 hasta el 2025, no vamos a volver a hablar de la dolarización porque yo estoy absolutamente convencido que voy a hacer todo lo necesario para no atacar a la dolarización. Ya olvídense de esa conversación. La dolarización sigue adelante. Obviamente, yo no puedo hablar más allá del año 2025, ¿no? Dirá el gobierno, pero hasta el 2025, con toda tranquilidad, vamos adelante, ¿no? Segundo, no voy a estar raspando la olla por todo lado, no le voy a estar quitando la plata a los bancos, no le voy a estar quitando la plata al IES, no, cada uno va a hacer lo suyo. Tengamos esa confianza de que vamos adelante con seguridad en el sistema financiero, en el IES. Tercera cosa, poner en claro cuáles son las reglas con las que vamos a funcionar. Si usted es exportador, va a tener las oportunidades para salir al mundo a exportar. Si usted quiere invertir en el Ecuador, va a poder invertir. Eso, generar confianza para que la gente quiera trabajar, producir, invertir. Ese es el elemento fundamental, confianza. Si tú haces cosas como seguirte endeudando como loco, raspando la olla, pero no generas confianza, lo único que tú logras es durante un rato dar la impresión de que las cosas van bien, pero no van bien. Ese es el tema de fondo, generar confianza con reglas sensatas para que la gente la gente pueda funcionar. Y cuando digo la gente pueda funcionar, Jacinto, no estoy pensando en el gran empresario ni siquiera necesariamente. Estoy pensando en la persona que dice, me voy a poner un pequeño negocio y voy a contratar una persona. ¿Lo hago o no lo hago? Entonces dice, sí, yo siento que aquí hay confianza, siento que los próximos 4 años van a ser positivos, así que me lanzo a hacerlo. Eso es lo que hay que generar en el Ecuador. Cualquiera que gane la presidencia tiene que preservar la dolarización, doctor Pablo Lucio Paredes. Mira, no hay ninguna duda y sobre todo, como te digo, lo que tiene que decir el primer día es, señores, ya no hablemos de la dolarización está en el Ecuador, es una buena cosa, no la vamos a complicar, no le vamos a atacar, así que dejémosle ahí a la dolarización hacer su trabajo, que es un trabajo de confianza en la moneda. Ya, con eso ya estamos. Ahora vamos adelante con el resto de cosas. ¿Y cómo Pero obviamente, atraemos si más llega el inversión? gobierno, pero mira, si llega el gobierno y el primer día dice, o el segundo día, lo que sea, dice, yo estoy pensando tomarme el dinero de los bancos en el Banco Central para mover la economía. Yo pienso emitir un dinero electrónico medio raro del Banco Central
para mover la economía. Entonces, obviamente, lo que generas es desconfianza porque todos empezamos a pensar, ¿y qué es esto? ¿Esto es real o es mentira? ¿Esto tiene sustento o no tiene? ¿Esto va a durar o no va a durar? Entonces, el elemento fundamental son reglas claras, sencillas, importantes para que la gente quiera invertir, producir y trabajar. Ese es el tema, Jacinto. Y Eh, obviamente, paralelamente a eso, obvio, hay que seguir trabajando el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, ya el nuevo gobierno, 24 de mayo, ya debe tener un plan para tener suficientes vacunas, para poder organizarse para vacunar a la gente, porque no solo hay que tener las vacunas, hay que organizarse para vacunar. Si no, imagínate, de repente tenemos vacunas y están almacenadas ahí en las bodegas y no se vacuna a la gente, ¿no? Entonces hay que organizarse para vacunar. sí, Que porque déjame es decirte de fundamental. paso, que déjame decirte una cosa, Jacinto, de paso, porque a veces uno critica y no aplaude. Ayer familiares míos de más de 90 años se fueron a vacunar aquí en Quito, porque ya les tocaba, digamos, ¿no? Son mayores de 90 años y debo reconocer que en el Bicentenario el proceso de vacunación espectacular, bien organizado, muy respetuosos de la gente mayor, ayudándoles, o sea, súper, súper bien. Por eso te digo, también hay que criticar, pero también las cosas buenas hay que resaltarlas, ¿no? Ah, qué bueno que esté haciendo un buen trabajo en el tema de las vacunas, el alcalde Yunda, que en estos días ha estado viviendo momentos Por negros, supuesto. digamos. Pero al menos te digo, el tema en el Bicentenario, para las personas mayores, ya tengo en este caso mayores de 90 años, muy, muy bien, la verdad, muy bien, muy respetuoso, muy bien, sí. Tienen que vacunarnos a todos para que se reactive la economía del país, Pablo Lucio. Es fundamental, es fundamental. Primero hay que seguir teniendo pruebas para que la gente se haga pruebas constantemente. Tiene que haber insumos médicos en los centros de salud para seguir tratando a la gente que se va enfermando. No nos olvidemos que la gente se va a seguir enfermando. No, no es que de un día para otro se acabó. Mira tú el caso de Chile. En Chile tienen no sé cuántos millones de vacunados y sin embargo acaban de encerrarse porque los contagios han subido increíblemente. Entonces hay que seguir cuidándose, toda esta cosa. Y luego, como te digo, hay que tener vacunas y vacunar a la gente, ¿no? Ojalá, digamos, ya estamos en casi en abril, yo diría, ojalá para fin de año ya nos hayamos vacunado, si no todos, al menos muchos, ¿no? ¿Se puede atraer inversión extranjera al país, Pablo Lucio? Pero sin ninguna duda, Jacinto, y no solo es la inversión extranjera, sino la propia inversión ecuatoriana. Por eso yo te decía, no solo hay que pensar en las grandes inversiones, sino en las grandes y en las pequeñas, ¿no? La pequeña es la persona que está con las ganas de hacer un negocio y contratar un empleado, ya, eso es útil para la sociedad y obviamente los proyectos grandes también. Obviamente que se puede atraer inversión, e incluso mira, en temas polémicos, como el petróleo o la minería, si es que lo hacemos bien hecho, inteligentemente hecho, se puede hacer, se puede hacer, sin dañar la naturaleza en exceso. Siempre se va a dañar un poco, obviamente, no hay manera de hacer petróleo y minería sin dañar algo, ¿no? Pero hacerlo sensatamente, ¿no? Y en acuerdo con la gente. Y luego hacerse la pregunta, los recursos que van a salir de ese adicional de petróleo y de minería, digamos, ¿hacia dónde van a ir? Y la gente desconfía, la gente dice, ve, mandar esa plata al gobierno para que el gobierno se la malgaste o se la roben o lo que sea, yo no quiero, yo prefiero dejar el petróleo y la minería, pero yo propongo algo muy sencillo, ¿por qué no cogemos ese dinero del petróleo y la minería y lo ponemos en un fondo, no a nombre del gobierno, sino un fondo a nombre de los ciudadanos para apoyar la jubilación de los ecuatorianos? ¿Qué tal si hacemos eso? Como la mayor parte de ecuatorianos nos acabamos jubilando, ¿no es cierto? Tú todavía estás lejos, entonces tú apenas llegas a los 30 años, entonces estás lejos todavía de eso, pero vamos a llegar a todos o casi todos, y entonces tener un fondo, ¿no es cierto?, que esté a nombre de los ecuatorianos, no del gobierno, y que nos sirva a los ecuatorianos en la jubilación. Eso me parece un buen uso del dinero, sin ningún riesgo de que se lo malgaste, que se lo roben ni nada, sino tenga ese único objetivo. Sería muy bueno que buenos empresarios de Ecuador que se han ido con sus empresas a otros países retornen a generar empleo aquí en este país, Pablo Lucio. Mira, hay extranjeros que han venido al Ecuador y ecuatorianos que han ido afuera. El mundo es dinámico, ¿no? Y tienen que suceder ambas cosas. Ecuatorianos que van a ampliar sus negocios en otros lados y otros que vienen al Ecuador. Y eso requiere, mira, de algunas reglas sencillas. Por ejemplo,
Si el Ecuador no tiene tratados de comercio con otros países, entonces el Ecuador tiene una limitación, porque imagínate tú, un empresario, sea de donde sea el empresario, dice, invierto en Colombia o invierto en el Ecuador. Y después dice, a ver, desde Colombia yo puedo vender a casi todas partes del mundo porque Colombia tiene una cantidad de tratados de comercio, ni se diga Chile. El Ecuador tiene poquísimos tratados de comercio, entonces el Ecuador está como encerrado. Entonces, ¿dónde me voy? ¿Al país más abierto o al país más cerrado? Me voy al país más abierto, ¿no es cierto? Entonces, ese tema, por ejemplo, los tratados de comercio, hay que seguir impulsándolos. Ya se ha venido empujando el tema con los Estados Unidos, pero todavía faltan todavía bastantes tiempo de negociación. Bueno, pero el tema de los Estados Unidos hay que empujarlo y otros también. El impuesto a la salida de divisas ya se ha dicho 1000 veces, Jacinto, y tiene sentido, ¿no es cierto? Y es que el impuesto a la salida de divisas acaba siendo un impuesto a la entrada de divisas, ¿no? Porque cuando tú sabes que si vas a un lugar no te van a dejar salir o va a ser muy complicado salir, tú no vas, pues, ¿no? Aquí es lo mismo, si tú sabes que llevas dinero al Ecuador y luego el rato que quieras salir hay un muro para salir, tú dices, ah, no, pues entonces no voy al Ecuador, ¿no? Y es más, se está hablando que en lugar de ir eliminando el ISD, se lo piensa subir. Es una locura. Lo que estás haciendo es subir el muro alrededor del Ecuador. Mira, Arauz lo ha dicho varias veces, no me estoy inventando. Él ha dicho lo que tenemos que hacer es pensar casa adentro, mantener los dólares adentro, fomentar la producción y más bien cerrarle al Ecuador para que no salga nada al mundo. Eso es una tontería. Lo que tenemos que tener es menos muros alrededor para poder hacer más negocios con el mundo y generar más riqueza en el Ecuador. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer. No es tan complicado, pero hay dos visiones, ¿no? Hay la visión esa de abrir el Ecuador al mundo y hay la visión de encerrar el Ecuador frente al mundo, ¿no? Entonces, hay la una que funciona y la otra que no funciona. Hay que tomar acciones sensatas y generar más trabajo en Ecuador, Pablo Lucio. Mira, el trabajo es resultado de la producción y la inversión. Si tú mañana vendes más productos a los Estados Unidos, vas a tener más producción y más empleo y más inversión. Eh, Ahora, si te quieres quedar encerrados entre nosotros, nos estamos engañando. Creemos que eso es progreso. No es progreso. Es quedarnos encerrado. Es como si una persona dijera, mira, yo me quedo encerrado en mi casa y no salgo a la pelea en el mundo. Me quedo aquí encerradito nomás. Sí, ahí estás tranquilo, encerradito, pero no generas ingreso, no generas producción, no generas mejor en tu calidad de vida. Sí, estás ahí tranquilito. Entonces, eso no tiene sentido. Mira, en el fondo, yo creo que tú, la gente que nos escucha, yo, todos sabemos que salir al mundo, y cuando digo salir al mundo quiere decir salir de la casa, salir a una profesión, salir, lo que sea, salir, ¿no es cierto? Eh, Salir de la ciudad, salir del barrio, es riesgoso, pero la mayor parte de gente sabe que salir tiene riesgos, pero tiene más oportunidades. Por eso la gente sale a la pelea, ¿no es cierto? Y no se queda encerrada en su casa. A nivel de países es lo mismo. Salir al mundo tiene más oportunidades que riesgos. Desgraciadamente, hay gente que piensa que en el mundo hay más riesgos que oportunidades. Y entonces al pensar eso, lo que dicen, ah, no, tenemos que quedarnos encerrados porque hay más riesgos que oportunidades. No, 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 en el mundo hay más oportunidades que riesgos. Hay que salir a la pelea del mundo. Todos lo sabemos, tú lo sabes, yo lo sé, la gente que nos escucha lo sabe, que salir a la pelea hay más oportunidades que riesgos. Habrá también que el nuevo gobierno renegociar la inmensa deuda externa que tenemos al momento, Pablo Lucio. Bueno, mira, recuerda tú, Jacinto, que la mayor parte de la deuda externa, cerca de la mitad, son los bonos emitidos en el gobierno de Correa y después también el gobierno de Lenin. Esos bonos ya fueron renegociados en el mes de agosto y en realidad de aquí hasta el año 2025, los próximos 3, 4, 5, 6 años, no vamos a pagar casi nada. Tenemos poquísimo que pagar. Entonces, digamos, eso no es una carga, ¿no? Luego tenemos el tema de la China, que obviamente hay que hacer una buena renegociación con China, y luego tenemos los organismos multilaterales, pero con ellos yo te diría, el Ecuador igual va a tener que seguirse endeudando, no es que de un día para otro bajamos a cero, ¿no? Entonces, con los organismos multilaterales, más bien nos conviene tener buenas relaciones para conseguir recursos a largo plazo, con buenas tasas de interés, etcétera. Ese es el tema que tenemos que saber manejar. Pero te insisto, luego de haber renegociado los bonos, hoy ya no es tanta prioridad. Este país sí tiene futuro, Pablo Lucio.
Pero por supuesto, mi querido Jacinto, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Mira, eh, si nosotros miramos 30 años atrás, 50 años atrás, 100 años atrás, los ecuatorianos con problemas y todo, hemos mejorado nuestra situación de vida en promedio, sí. Sí, hemos progresado, ¿no? Vivimos un poco mejor o mucho mejor o un poco mejor, pero en promedio hemos mejorado, ¿no? Entonces el Ecuador obviamente tiene perspectivas. Yo estoy seguro, tal vez ya no por mí, porque capaz que yo en 30 años ya no estoy aquí, ¿no? Pero yo estoy seguro que la gente que nos escucha, cuando dentro de 30 años mire hacia atrás y diga, a ver, ¿qué pasó en el Ecuador en los últimos 30 años? Va a decir, ah, qué bueno, en el Ecuador mejoramos, progresamos. No, qué bueno, hemos tenido una mejor vida en el Ecuador, valía la pena. Yo no tengo ninguna de esas. Pero, para lograr que esos 30 años próximos sean mejores, una gran responsabilidad nuestra como ciudadanos es elegir correctamente, es elegir las cosas que funcionan en la vida y no las cosas que no funcionan. Si alguien te dice a ti, un candidato piensa que en el mundo hay más oportunidades que riesgos y el otro piensa que hay más riesgos que oportunidades y hay que encerrarse, pues obvio que tenemos que votar por el candidato que nos dice que hay más oportunidades que riesgos en el mundo, porque lo que te está diciendo es aprovechemos las oportunidades. No es fácil, obviamente. Si pensamos que la vida es fácil, ya sabemos que no es fácil, ¿no es cierto? Pero hay más oportunidades que aprovechar, aprovechemos, trabajemos, vamos juntos. Entonces yo no tengo ninguna duda de que el Ecuador dentro de 30 años será un país atractivo, pero tenemos la responsabilidad nosotros los ciudadanos de elegir bien a nuestros gobernantes. Y también habrá que todos apoyar al nuevo gobierno, sea cual sea el que resulte electo. Hay que apoyar en las buenas y hay que criticar en las malas, hay que apoyar las cosas sensatas y ponerle ganas todos y las cosas que están mal, discutirlas, empujarlas para que las cosas que están mal cambien, ¿no? Finalmente, desde su visión económica, ¿cómo le ve usted al país en los próximos años, economista Pablo Lucio Paredes? Ya, como te digo, mirando a 30 años plazo, yo no tengo ninguna duda de que el Ecuador va a caminar. Y si mirando a los próximos años, tenemos la responsabilidad de la pandemia y de tomar decisiones sensatas para que el Ecuador camine, ¿no? Entonces, pandemia y caminar, yo creo que son los dos temas fundamentales para el Ecuador. Y yo creo que en este momento, en la próxima elección, se están planteando dos modelos, dos visiones totalmente diferentes, ¿no? Respecto a ese caminar hacia el futuro y los ciudadanos tenemos que escoger la opción que nos dé más oportunidades, no la opción más fácil, ojo. La opción más fácil siempre se puede escoger en la vida y sabemos que las opciones fáciles no existen, ¿no es cierto? Viene alguien y te dice, vea Jacinto, yo te tengo aquí un negocio que en 6 meses te haces millonario. ¿Qué dice Jacinto? Jacinto no le dice, ah, qué chévere, vamos con esto. No, Jacinto dice, ve, esas cosas en la vida son engañosas, no funcionan, así no es la vida, desgraciadamente, ¿no? Y viene alguien y te dice, ve, Jacinto, te propongo algo que en 5 años esforzándonos vamos a sacar adelante este negocio. ¿Cuál escoges? Tú acabas como persona sensata escogiendo el segundo, el que te obliga a más esfuerzo, más camino, pero sabes que es el correcto. En el otro tú le dices, no, gracias. ¿No? Esa es la realidad. Entonces hay que escoger el camino, no fácil, sino el buen camino. Así que muchas gracias por la entrevista. Este día ha sido muy grato conversar a 2 años con el economista Pablo Lucio Paredes. Muchas gracias por la entrevista, doctor Pablo Lucio Un Paredes. gran gusto, Jacinto, y te mando un gran abrazo y espero que próximamente ya podamos vernos en físico, no en virtual. Buenos días, buenas Un tardes, buenas abrazo, noches. cuídate. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto.